Vemos en este glorioso, precioso pasaje. Y debido a que es un salmo bastante largo, ¿no? Solamente vamos a leer los 3 primeros versículos, después desarrollaremos el resto. Salmo número 44. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Hermanos, tome asiento. El día de hoy nos convoca, ¿no?, ver el Evangelio, y particularmente lo vamos a tratar de ver mediante este Salmo 44. Salmo, como en sus Biblias aparece, escrito por Masquil, uno de los hijos o de los descendientes de Coré, el cual comienza a escribir, ¿no?, en un momento en el cual vamos a poder desarrollar, ¿no?, en un momento de dificultad. Y es así entonces como podemos rememorar, ¿no?, los primeros versículos que está diciendo este hombre. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra heredada, ¿no?, la tierra prometida, por su espada, ni su brazo los libró, sino, básicamente explica que es el poder de Dios el cual los ha librado. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Está acordándose, amados, de lo que Dios ha hecho en la historia de la nación de Israel. Se acuerda de cómo Dios con poder los sacó de la esclavitud en Egipto, cómo los hizo pasar, ¿cierto?, en seco, atravesando y cruzando el Mar Rojo. Y no solo eso, sino que se enfrentó a pueblos más poderosos que ellos y a todos los venció, mostrando su poder, y les dio la tierra que les había prometido. Lo que está haciendo entonces el salmista es rememorar, acordarse de lo que Dios ha hecho en tiempos antiguos. Dicho y sentado eso, el salmista entonces empieza a pedir, ¿no?, a hacer una declaración de confianza. ¿Por qué? Porque ya hemos sentado el hecho de que él está en un momento de dificultad, en un momento de angustia, como lo va él mismo a desarrollar más adelante. Y empieza a decir desde el versículo 4 en adelante: Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jehová. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Versículo 6. Porque yo tampoco confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. ¿Qué está haciendo entonces Masquil aquí? Está haciendo una petición, ¿no?, ¿por qué no decirlo? Pero es una declaración de confianza en lo que él ve que Dios puede hacer. Vemos entonces, cuando examinamos la condición del salmista, que según sus palabras, él está angustiado, él está pasando prueba. Podríamos pensar que él está desesperado. El momento que lo lleva a orar y escribir esto, él está en un momento de angustia, quizás está desamparado, se siente asustado, está en un momento de aflicción. Él ve que los enemigos de él, o los enemigos de Israel, se han apoderado de ellos. No quiero que se pierda de foco esto, hermanos, porque esto tiene que ver con la introducción.
Piensen en este salmista como un hombre que está atribulado. Este hombre está desesperado porque ve a su alrededor, ¿no?, que hay aflicción, sus enemigos se han multiplicado, él no haya que hacer y recurre entonces a Dios. Y le pide socorro. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Como hemos visto, hermanos amados, la condición emocional del salmista es de desesperación. Él está clamando, hermanos, por protección. Él está pidiendo socorro. ¿Por qué? Porque entiende desde su posición que Dios lo ha abandonado. Que él en su sufrimiento no encuentra ni el favor, no encuentra el rescate de Dios. Se encuentra y él ve que básicamente Dios no está socorriendo, no está yendo en ayuda de ellos. Esta es la condición del salmista. Desespero, dolor, sufrimiento. No hay salida. Versículo 17 en adelante. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Los pensamientos del salmista están dados desde la posición de un humano. Y nos plantea una pregunta. Él mismo plantea una pregunta. ¿Por qué Dios nos ha dejado de lado? ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos? ¿Por qué nos permite ser vergüenza de todos? ¿Por qué permite a mi enemigo que nos pisotee? Y él reflexiona, como hemos visto, y él dice, si yo pienso en mis acciones, yo no me he olvidado de mi Dios. Yo no me he olvidado del pacto. Yo no me he olvidado y tampoco he hecho obras malas para que Dios me castigue. El mundo hoy día, ¿no? La gente en general, muchos evangélicos piensan que Dios me va a tratar conforme a lo que yo haga. Yo me porto bien y Dios me va a bendecir. Yo me porto mal y Dios se va a olvidar de mí y se va a enojar conmigo. Pero aquí lo que nos está diciendo el salmista es que él está pasando una profunda aflicción. Ve cómo es abusado en el sentido de le quitan sus posesiones, lo maltratan, pero él no ha hecho nada malo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios haga vista gorda, podríamos decir, a la aflicción de su pueblo? ¿Cómo es posible que Dios se olvide de que su pueblo está padeciendo, que está sufriendo? Ahora llegamos a la clave quizás de este pasaje. Versículo 22 en adelante. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, clama el salmista. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta y no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra?
Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermanos, las palabras que el salmista está diciendo aquí, hermanos, quizás hasta el momento usted la está viendo y dice, wow, los israelitas, ¿cómo sufrían? ¿Qué quizás estaban pasando? ¿Cuál era el dolor que ellos estaban sufriendo? ¿Qué es lo que los israelitas estaban sufriendo para que este hombre escribiera esto? Cosas que desde una posición terrenal pueden sonar terribles, pueden sonar muy difíciles de aceptar. El mundo del día de hoy no quiere sufrir. Si estoy en esta posición donde básicamente no veo el socorro de Dios, terrenal podríamos decir, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que en este momento de aflicción, de dificultades, Dios ha apartado su rostro de mí? Pregunto si es que la benevolencia de Dios entonces se ve en nuestra vida terrenal necesariamente o únicamente. Lo maravilloso, hermanos, de este salmo es que este salmo es citado en el Nuevo Testamento. Y cuando se cita en el Nuevo Testamento, a nosotros nos da mucha más luz de lo que realmente está sucediendo. De lo que hay en la mente de Dios, en el Espíritu, dictando, ¿no?, estas palabras. Nos está hablando, hermanos, aquí de la nación de Israel. Ese pueblo de Israel no es al cual nosotros debemos ver, sino que tenemos que transportarnos a la iglesia. Y fíjense lo que dice Romanos 8. Antes de ir a citar Romanos 8, quiero introducirnos a Romanos 8. El apóstol Pablo escribe a los romanos. Y en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe a los romanos, les escribe antes de ir a verlos. Se entiende la carta de Romanos como una especie de tratado teológico donde él pone casi toda la doctrina cristiana en un libro, para que los romanos estén al tanto, estén claros en lo que hay que creer y en lo que hay que hacer. Pero los romanos, y básicamente todo el imperio romano, estaba pasando un tiempo en particular, un tiempo de persecución. Los hermanos que estaban en Roma eran perseguidos, eran torturados, asesinados. Y el apóstol Pablo entonces, entre tantas cosas, les dice lo siguiente. Romanos 8, versículo 8 en adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es del versículo 28 en adelante. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre nuestros hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No pierdan de vista esto. A los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto?, pregunta el apóstol Pablo, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a preguntar el apóstol. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Fíjense lo que dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti son muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El apóstol Pablo cita el Salmo 44 para decirnos y dejarnos claro que los que estaban en sufrimiento ahí, y podemos entenderlo de esta manera, los hombres que estaban sufriendo en Roma, perseguidos, asesinados, sentían en su corazón quizás las mismas cosas que describe el salmista en el Salmo 44. Ellos, sin haberse olvidado de su pacto con Dios, sin haberse olvidado de su Dios, eran perseguidos por su fe. Y el apóstol a ellos les dice, amados, antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una respuesta, hermanos. Una respuesta para aquellos que se preguntan, ¿por qué Dios se ha apartado de mí? ¿Por qué mis enemigos me dominan? ¿Por qué estoy sufriendo si yo no me he apartado de Dios? La respuesta es que el amor de Dios, hermanos, sobrepasa toda circunstancia humana. Desde la perspectiva quizás terrenal humana, es entendible que podamos decir Dios me desampara en el momento en que mis enemigos se apoderan de mí. Pero lo que dice la Escritura, amados hermanos, es que el amor de Dios es mucho más profundo, mucho más grande que eso, y que sus propósitos son mucho más duraderos y son eternos. El amor de Dios no se limita a nuestra vida terrenal, sino que es totalmente trascendente. Y a pesar de que nosotros en esa vida, ¿no?, en esta vida terrenal, estemos pasando profunda aflicción, Dios no ha perdido el control. Dios no se ha perdido. Dios no me ha dejado de amar. A pesar de que muera espada por la fe, justamente proclamando el Evangelio, y que eso me provoque la muerte, no es un signo de que Dios apartó su rostro de mí. Es que Dios me está llamando. Y me está llamando a la comunión con Él hoy día. Cuentan los relatos, hermanos, que los hermanos en Roma, particularmente en el Coliseo romano, murieron de maneras terribles, torturados, asados vivos, desollados, comidos por bestias, decapitados, apedreados, tirados desde alturas, atravesados con espadas, morían familias enteras. Se supone o se estima que más de 50.000 personas murieron y eran cristianos que se portaban mal. Eran cristianos no piadosos. Eran cristianos que vivían en pecado. Eran cristianos que se habían olvidado de su Dios. ¿No? Podríamos decir que todo lo contrario. Ahí murieron hermanos insignes de la fe, que no estuvieron dispuestos a negar el nombre de Cristo, hermanos. En el Coliseo romano murieron una serie de hermanos y llegaron a ese punto justamente por no negar a su Dios. Cuando quizás el hombre a cargo ahí les decía, niega a tu Dios, o si no vas a ir a las bestias. Esos hombres que decían, no voy a negarlo. No voy a negarlo. Hay un testimonio conocido de Policarpo,
muchos años el Señor no me ha hecho mal, ¿por qué yo lo voy a negar ahora? ¿Qué hicieron? Lo quemaron. Y esos hombres entonces estaban apartados de la vista de Dios. ¿Dios había olvidado de ellos? La respuesta es no. Esto, hermanos, nos lleva derecha y estrechamente al Evangelio. ¿Por qué? Porque debemos entender, amados, que la relación que nosotros podemos tener con Dios, la comunión que nosotros vamos a tener con Dios es mucho más trascendente que esta vida. Estos hermanos entendían realmente esto. Hoy día nosotros vivimos en un mundo, ¿cierto?, muy terrenal, muy amarrado a este mundo. No nos queremos morir por nada, que no nos pase nada. No queremos dejar de tener placeres. No queremos sufrir bajo ningún punto de vista. Tenemos tribulación y muchos se rebelan contra Dios y se enojan contra Dios. Cuando la Escritura dice que en Cristo nosotros recibiremos de Dios también con Él todas las cosas. Está hablando, hermanos, de que Dios nos ha dado efectivamente todo lo que nosotros necesitamos. Y lamentablemente muchas veces lo que nosotros necesitamos, hermanos, es un remesón. Necesitamos muchas veces tribulación para formar nuestros caracteres, para crecer en santidad. Yo estoy seguro que si usted empieza a meditar en las aflicciones que ha tenido, hoy día, desde el momento en que ahora las ha pasado, estoy seguro que va a llegar a la convicción de que era necesario que lo pasara. Porque por medio de eso aprendió. Ahora, vuelvo y repito, esto tiene mucho que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas palabras, hermanos, que le dan consuelo al alma que está sufriendo, a ese corazón que de repente se desespera, son palabras de aliento, pero exclusivamente para un pueblo, y ese es el pueblo de Dios, y nada más que para el pueblo de Dios. Solamente los que tienen a Cristo pueden realmente tomar estas palabras y decir, estoy sufriendo, pero Dios me ama. No son otros. Solamente su pueblo tiene consuelo. No el mundo. Y es que Dios, hermanos, ha mostrado su amor de una manera incomparable. Y el Salmo 44 de alguna manera también es una ilustración de lo que Cristo sufrió en la cruz. Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos porque vivió nuestras propias aflicciones. Y saben que si es que hay alguien en la historia que realmente sufrió ese abandono de manera real, ese fue Cristo. Pero Cristo nunca dudó del amor de Dios, nunca dudó del amor de su Padre, nunca. Él sabía lo que estaba haciendo en la cruz y es un testimonio para nosotros. Porque ahora hay un pueblo en este mundo, el cual es redimido de sus pecados, un pueblo que se ha arrepentido de su maldad, un pueblo que ha visto la ley de Dios y ha visto su maldad, su condición pecaminosa delante de ese Dios, y se ha arrepentido y ha mirado a Cristo con fe, creyendo que es el Hijo de Dios, creyendo que ese ser glorioso y precioso se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió una vida de perfecta obediencia, subió a la cruz del Calvario, recibió la ira de su Padre, muriendo pero resucitando el tercer día, cree en Jesucristo como su Señor, su Dios, y ahora puede entonces ser parte de ese pueblo glorioso de Dios y puede tener esa comunión eterna con Dios. La invitación, ciertamente, a los que no son hijos de Dios es que vengan a Cristo, se arrepientan de sus pecados y puedan tener vida eterna y puedan disfrutar del amor de Dios de manera eterna, no terrenal. Pero para nosotros, hermanos, el Salmo 44 es una muestra gloriosa y preciosa de cómo Dios desde tiempos antiguos ha visto a su pueblo y ha dicho, independiente de lo que ellos pasen, yo estoy con ellos. Y saben que, hermanos, nosotros tenemos una promesa gloriosa y preciosa, que
que a pesar de que incluso uno de nosotros puede morir a espada y puede morir de maneras terribles por la fe, tenemos una comunión eterna con Dios. Y esa promesa, hermanos, y esa realidad no la puede evitar nadie. No la puede evitar absolutamente nadie, porque así lo dice el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Padre precioso, Padre amoroso, queremos, Señor, agradecer su palabra, amado Dios. Agradecer su glorioso y precioso evangelio. Agradecer, Señor, su amor incomparable, inconcebible, Señor. Su carácter fiel, el cual, Señor, nos da confianza y nos da consuelo en tiempos de aflicción. Rogamos, Señor, que usted tenga misericordia de aquellos que no le conocen, que traiga salvación a sus vidas. Pero también rogamos por nosotros para que el Evangelio sea una meditación constante en nuestros corazones. Le alabamos y le bendecimos solamente a través del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.